el discurso, si el discurso de Máximo Cabello, yo creo que no. No, Creo nada. que es intrascendente. Intrascendente porque Sí. él no es un político trascendente. Ok. No es un político. Primero, no es un político. Y al no ¿Qué ser- sería No, es Máximo? el hijo de la presidente. Es como que habla alguien, va el hijo de la presidenta, habla y no debería repercutir tanto. Creo que no, creo que es parte de la coreografía chica del peronismo que gobierna, el llamado kirchnerismo, que es el peronismo gobernante, que está en el esfuerzo en todos los terrenos de mantener a su fuerza unida y detrás de alguna consigna, de manera de controlar la migración de las distintas tribus del peronismo hacia otros candidatos, que es lo esperable a un año de las elecciones, a un año de las PASO, porque ese peronismo gobernante, el peronismo de Olivos, digamos, no tiene un candidato propio. Ahora, digo, Entonces ellos sí. necesitan, lo hacen en el Congreso con estas leyes, como la ley de abastecimiento, que son leyes que tienen una aplicación compleja y lenta y azarosa, porque va a tener una historia muy tumultuosa en tribunales, puede haber amparos, no es una ley que se vaya a aplicar en el futuro inmediato, pero ¿qué persigue? Persigue disciplinar a los bloques del Congreso, que si no les das vos una batalla, empiezan a hablar con cualquiera, hay que tenerlos entretenidos. Ahora, y el mensaje de Máximo diciendo van a tener que ganar la Cristina, si son tan valientes, ganen la Cristina. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo No tiene interpretas? ninguna trascendencia. Nada. Es una expresión de deseos como el de mi hijo sobre mí. Porque hay como una sensación también, y del propio kirchnerismo un poco se atajaron después del discurso de Máximo diciendo, no, en realidad no es que vayamos a reformar la Constitución, sino que lo que queremos decir es que si por una de esas casualidades nuestro candidato, vaya a saber uno quién va a ser en 2015, pierde esa elección presidencial, a nosotros no nos ganaron. Después de 2015 vamos a seguir y vamos a seguir insistiendo con nuestros propósitos. Yo creo que eso es una Y tontería. a Cristina no le ganaron. Yo creo que es una tontería que no merece ni comentario de gente seria. Pero es una visión un poco resultadista, ¿no? Intrascendente, repito, no tiene ninguna Trascendente. importancia. No mueve el dial hacia ningún lado. Es como la conversación en una peña literaria. Porque no es un político. No es un jefe partidario, no tiene partido. No, Ahora, yo no le sí. concedo trascendencia. Es mucho más trascendente lo que están diciendo otros candidatos, que son políticos y mueven fuerza y mueven electorados, que lo que ha pasado es un acto. Yo no creo que cambie nada. Ahora, entretiene al periodismo, por supuesto, le fascinan esas cosas al periodismo. Pero nosotros tenemos que ser más serenos, Sí. mirar las cosas con más distancia. Pero ahora viendo ese día a varios candidatos del kirchnerismo, se me ocurre Julián Domínguez, recuerdo por ejemplo, de alguna manera rindiéndole pleitesía al hijo de, es como que un poquito no los deja, no los deja un poco abajo. Eso es con Domínguez, no rinden pleitesía. Digamos, ¿cuál es el rol de Máximo Kirchner? Sí. Máximo Kirchner tiene un rol que es muy importante porque por la forma de conducción de Cristina de Kirchner, que es una persona que no habla con nadie, los peronistas del gobierno tratan de acercarse a Máximo Kirchner, que es la persona que habla con ella. Ese rol lo tenía Néstor Kirchner. Entonces, Sí. cuando, como saben que ella habla con su hijo y su hijo transmitirá o traducirá determinadas consignas, la gente busca su protagonismo, trata de ver entre líneas como si hubiera un pensamiento profundo y hermético que hay que tratar de interpretar. No hay nada que interpretar, son dichos que son lo que son. Decir que van a tener que ganarle es una metáfora porque no compites. Claro. Si no lo decís no pasa nada. Entonces el kirchnerismo, digo, de cara a 2015 y a la elección, ¿se va a columnar atrás de un candidato o hay resignado a perder? No hay que mirar el kirchnerismo, no, el kirchnerismo no existe, lo que existe es el peronismo. O sea, Y el kirchnerismo es un sector minoritario dentro del peronismo, como lo fue el menemismo en su momento. Es, diríamos, el peronismo de observancia hacia el presidente, que es una mecánica tradicional de todos los partidos, de todos los presidentes que cuando gobiernan viven la extorsión de sus propios militantes, de su propio partido, en el caso de los gobiernos peronistas el PJ, entonces tratan de buscar un amortiguador
para mediar entre ellos y el partido. Le pasaba a Menem. Menem hacía atender a la gente con la Adelina de Viola, que era de la UCD. ¿Por qué? Porque si se le venía el peronismo encima, querían que el candidato primero fuera Ramón Saadi, que era el candidato que decían en el 91-92 que era el heredero de Menem, porque su papá lo había arreglado con Menem, y después Duhalde. Entonces, el último que quiere un presidente que le vengan a poner la sucesión, el partido. Claro. Cristina le pasó lo mismo, pero es un problema del peronismo, no de Cristina. Es un problema del radicalismo con Alfonsín. Alfonsín también hacía atender al partido que le pedía cosas con intermediarios. Es una mecánica natural del poder en la Argentina. Ahora, lo que hay que percibir, lo que hay que examinar es qué hace el peronismo. Y el peronismo tiene varios candidatos. Se viene una gran interna que Cristina peronista. Corre o no corre. Sí. No, digo, pero sí, más allá de que vayan a las PASO, agrupados o no, sí. Se viene una gran interna peronista, va a ser algo así como fue en 2003. Hay una pelea interna, hay una pulseada interna de posiciones para tener ventajas en el proceso electoral. ¿Qué significa qué? Reelecciones de legisladores a nivel municipal, provincial y nacional, gobernadores e intendentes que reeligen en los ejecutivos y tratar de estar cerca del candidato ganador que tenga el peronismo. El peronismo va a apoyar al candidato que le permita ganar. ¿Y quién es el candidato que permita ganar? Hoy es Scioli. Es Scioli. Obviamente. Sigue siendo Scioli. Hasta hoy es Scioli, ahora. ¿Massa dónde encaja dentro del peronismo? Massa es una fracción del kirchnerismo disidente. Son los exfuncionarios de este gobierno que buscan un lugar bajo el sol y se mueven dentro del ciclo peronista. Ahora, que uno se puede ir por afuera, como pasó el año pasado, puede ocurrir, pero eso hay que ver, hay que estar atentos a cómo candidatos del peronismo, como son Massa, Scioli y alguno más, logran unificar el voto peronista, porque si no lo unifican y además no le agregan un plus de voto independiente, no ganan. Entonces el esfuerzo de todos va a ser ese. Scioli es el más peronista de ese kirchnerismo, digo, no, son todos peronistas. Me decías recién que Massa iba por un lado paralelo, por un camino separado. Pero van al voto peronista, eso sí. Ellos buscan el voto peronista, con algunos aliados del radicalismo, sí, como hizo el kirchnerismo y como ha hecho el peronismo siempre, buscando algún sector del peronismo, del radicalismo que lo apoye, pero ellos van detrás del voto peronista, porque el peronismo sabe que si el voto peronista no lo aglutinan en una misma, no digo en una lista, porque puede ser que no sea una lista, pueden ser varias, en un mismo camino, el peronismo no va a retener el poder el año que viene, puede ganar otro candidato. Y en ese si van divididos, sí, y ese es el esfuerzo. Sí. Por eso uno debe, por ejemplo, ver con atención lo que ha dicho Scioli esta semana en Alemania, cuando él dice que él es el peronismo y el kirchnerismo, o lo que dijo en la semana anterior Macri, cuando él dice que él se dispone a enfrentar al peronismo, y que el peronismo es Massa más Scioli. Y eso en la posición de Macri es atinada, ver que enfrente tiene al peronismo, y que el peronismo se va a unificar para enfrentar al no peronismo. Ese es hoy el dibujo. Macri, ¿qué va a hacer en ese sentido? Digo, porque da la sensación de que para enfrentar un aparato tan grande como es el peronismo, muestra algunas debilidades, sobre todo en algunas provincias. No, ¿Qué tendría que hacer? Él es un candidato que tiene un buen control de su distrito y tiene algún distrito como es Santa Fe donde tiene una buena alianza, pero él no tiene hoy no tiene un armado nacional con candidatos de todas las provincias, solo tiene uno. Sí, él no lo tiene. Y esa posibilidad de alianza es alocada ya a esta altura, porque UNEN arrancó como un espacio muy muy unido justamente. Pero no pensemos en la alianza. La palabra alianza es un concepto que produce confusión. Lo que hay son decisiones de los ciudadanos en las urnas. Las decisiones frente a las elecciones las ha tomado el público hace rato. Sí. En la Argentina, el público de las grandes ciudades rechaza el peronismo. Y el peronismo busca atajos para superar eso. A veces lo logra y a veces no. No lo logró en el 2009, no lo logró en el 2013. Ese es el problema. Ese es el desafío del peronismo. Entonces, pensar que va a ir una lista un radical de paladar negro, digamos, radicaloides pueden ir, pero radical de paladar negro con Macri es un disparate. Sí. Porque
Macri es un conservador que gobierna con los conservadores y el radicalismo es un partido identificado hoy con la socialdemocracia, que en ese punto está más cerca del kirchnerismo. ¿Y quedan radicales de paladar negro? Porque digo, Cobos no lo ves, por ejemplo. Cobos es lo más radical que hay. Pero estuvo con el kirchnerismo hasta hace pero 10 minutos. Hay algo más radical que Leopoldo Moró. Y para sacarlo de la Casa de Gobierno hay que sacarlo con la policía. Vive ahí adentro, está en todos los actos y aplaude todo lo que hace el gobierno. La política no son los partidos, son familias políticas. Sí. Son ideologías, tradiciones familiares, posiciones de fuerza, de poder. Ese es un cóctel que hay que tratar de describirlo con cuidado para no equivocarse. Y ahí es como que en esta cuestión familiar de la tradición política, es como ¿dónde encaja un Macri? Un candidato como Macri que generalmente evita hablar de todas estas cuestiones y que se impone más por su nombre, por su gestión en la ciudad de Buenos Aires, muy valorada por mucha gente, criticada por otros, pero que quizás no pertenece a esa familia política. No, Macri es un ¿Puede ganar a alguien así? Yo nunca diría que alguien puede ganar o no puede ganar, porque de futuro Sí. no hay que hablar, porque es la manera más fácil de equivocarse y de decir tonterías. Sí. Lo que Macri describe un fenómeno de la política contemporánea en todo el mundo, que son los emergentes de la crisis de los sistemas bipartidistas. Macri, como fue los dos últimos presidentes de Colombia, Uribe y Santos, como ocurrió en Brasil en su momento con Collor de Mello, son emergentes de los sistemas bipartidistas que capturan la intención de voto de un sector de la sociedad que repudia esa tradición. Y Macri lo ha hecho de manera ejemplar. Lo de él en el futuro se va a estudiar en los libros. Porque en un país dominado por el radicalismo, el peronismo y el partido militar históricamente, que un tipo gane en el distrito minero de la Argentina, tercero en cantidad de votos, segundo en presupuesto, en dos legislaturas donde ha dominado ampliamente, porque no nos olvidemos que el segundo mandato de Ibarra tenía 4 diputados, sí. Macri sigue teniendo 29, o sea, gana y nadie le discute su poder. Que al día de hoy él puede decir que no hay candidato de la oposición a Macri que le gane a cualquier candidato que señale el PRO. Sí. Van a tratar de poner mejor, no van a poner un monigote, pero hoy día cualquiera de los buenos candidatos de PRO le gana a cualquier candidato de la oposición. Seguramente. O sea, ese fenómeno que ha producido Macri es un fenómeno muy interesante. Ahora, ¿le alcanza para ganar la presidencia? Él cree que sí. ¿Le alcanza para jugar en la cancha? Le alcanza. Pero es el momento, digo, igual. Es el momento para que... Le alcanza para jugar en primera. Va a ser un actor importante en una elección que probablemente se acerque mucho al tercio, tercio y tercio. Y ahí, en ese fenómeno, con el país con balotaje, el rol que Macri cumpla va a ser muy importante. Y la decisión de Macri es jugar contra el peronismo, no con el peronismo. Sí, no, lo que digo es, respecto a Macri, se evaluaba y se barajó en su momento la posibilidad de Macri candidato en 2011 ya. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Ciruelo, el señor de los dragones, presenta Arte Dragón 2014. Del 17 de julio al 28 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. Auspicia Vorterix. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. En Ingeniería Sin Fronteras creemos que ayudar a un amigo es algo bueno. Ingeniería Sin Fronteras Argentina. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable.
Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Electoral o el de Bahía Blanca, o sea, son votos que son o sea, que vos podés hacer una buena elección nacional sin ganar la provincia. Y eso lo demostró. Armendáriz no existía y lo hizo ganar Alfonsín. Rucauf, está bien, hizo una manganeta con Cavallo, que le dio 6 puntos, pero le ganó a Mejide en el 99 y fue gobernador, pero la nacional la ganó de la Rúa. O sea que tampoco es medio fantasioso eso de que si vos, obviamente, si vos tenés un gran candidato en la provincia, ganás la nacional fácil. Es lo que hizo Cristina con Scioli. La clave de Cristina 2007 es Cobos con los radicales y Scioli en la gobernación. Tenías 2 tanques ahí. Pues vos, Cobos te traía 4 provincias y centenares de intendentes. O sea, te traían buen apoyo. Tocaste un tema interesante y también se me ocurre, porque a veces no le damos tanta relevancia antes de una elección, el vicepresidente, ¿sí? Hablaste de Cobos, vino Vudú después, con sus matices y con sus diferencias fueron historias muy conflictivas para el gobierno, para el kirchnerismo. ¿Cómo se elige un buen vicepresidente? ¿Se tiene que pensar tanto? Digo, de cualquier fuerza. Mirá, yo creo que no hay una ley. En Estados Unidos el vicepresidente es una elección que hace el grupo del presidente dentro de los dirigentes importantes del país. Entonces se busca que haya un apoyo. El vicepresidente de la elección del 99 era un radical de presidente, y el Frepaso, que era una maravilla ante la burguesía, que estaba encantado con Chacho Álvarez y Graciela Mejide, y que había ganado con Bordón 5 millones de votos en el 95. Martínez no representaba mucho dentro del radicalismo, pero era Córdoba. Yo no creo que haya una ley. El Menem en el 89 seguramente que no ganaba sin el dualdismo y el fenómeno del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Sí. Así que ahí fue operativo el rol de dual de la elección de Menem. Sí. Es cierto que era difícil que Angelos le ganara, porque la situación del radicalismo era muy mala, no estaba. Sin embargo, la elección de Angelos no fue tan mala, digamos, pero en fin, ahí funcionó, y la relación con Dualde no fue mala. No, porque digo, muchas veces desde la política, antes, especialmente hace 10, 15 años o para atrás, se le bajó un poco el rango al vicepresidente de la función que tenía y a la relevancia, más allá de ser el titular del Senado, obviamente. Pero me da la sensación de que sucedieron estas 2 experiencias de Cobos, que de repente, o ya lo era, se convirtió en opositora a la propia presidenta, y después con todo el escándalo judicial que involucró a Vudú, y que todavía lo involucra, y que genera un gran problema para el kirchnerismo seguramente, y así todo, siendo un cargo donde se generaron tantos conflictos, sigue desfilando políticos que les interesa ser vicepresidentes en lo que viene. Se me ocurre Pichetto, se me ocurre Gioja. Ser vicepresidente es como ser presidente. Sí. Además, si se te muere el presidente, bingo. O sea que es un cargo más que atractivo, tiene todos los atributos del presidente. Ahora, creo que son casos distintos totalmente. Vudú no fue un elemento fundamental en la elección de Cristina en el segundo mandato. Cobos sí lo fue en la elección del primer mandato de Cristina. Scioli fue decisivo en el triunfo de Kirchner. No te olvides que Scioli aporta el peso que él tenía en la capital federal, un dirigente expectable en la capital federal que venía en ascenso. Es el hombre que lo convence a Kirchner antes de la elección de anunciar que Labañez va a seguir siendo el ministro de Economía, que pareció y sigue pareciendo, hay que ver con la distancia del tiempo si esto se puede revisar, fue uno de los factores que le dio a peso a la candidatura de Kirchner, que aún así perdió la elección, pues le ganó menos, hay que olvidarlo.
Digo, sí. Pero digamos, el factor Scioli fue importante en la elección de Kirchner. Era Duhalde. Los dos eran Duhalde, pero Scioli era un tipo de la zona, del territorio. Kirchner no, Kirchner era un nombre. Y yo creo que ahí fue importante. En el caso de Vudú no fue importante. Sí. ¿Será importante el año que viene? La oposición ha tratado de meter en el Congreso una reforma de la ley de las PASO, de manera de que el ganador de una PASO pueda abrir la lista a alguno de los perdedores para que sea el vice. Yo creo que la ley de las PASO, que ha fracasado en Argentina, porque no cumplió ninguna de las misiones que se quería que cumpliera, sigue conservando un solo punto importante, que es el principal en el que pensó el peronismo cuando la puso, que es castigar al perdedor impidiendo que compita por afuera. ¿Por qué? Porque el peronismo sufría la elección del FREPASO, en donde los dirigentes peronistas en una provincia perdían la elección y se iban a otros partidos y competían lo mismo. Entonces acá decía, el que pierde a la casa, o se queda adentro y apoya. O sea, las PASO no son un mecanismo de selección de candidatos, sino un mecanismo de validación de candidatos. Si se quiebra eso, no queda nada. Yo creo que las PASO, esta elección que viene es la última. Esto se va a revisar. El gobierno que venga. No, además si uno habla con los expertos en temas electorales de todos los partidos y los juristas y la gente que conoce o que examina estos sistemas, consideran que ha sido un fracaso, que no cumplió ninguna función. Es decir, no animó a la vida partidaria, sigue habiendo lista única, ha creado este fantasma de darle a las PASO la condición de una primera vuelta electoral o de una gran encuesta, con lo cual desarma la pelea electoral, la saca del cuarto oscuro y la traslada a la sociedad, con lo cual obliga a que los partidos, los candidatos, vivan haciendo la batucada en la calle para ganar la atención de la opinión pública a través de la televisión y de los medios, porque saben que su destino se juega en una encuesta que va a ser exactamente, la PASO. Entonces desnaturaliza la vida política. O sea, ¿por qué un diputado de la ciudad va y corta la Panamericana? Y probablemente es un disparate que un diputado corte una calle. ¿Que usted no tiene otra herramienta hacer política que cortar una calle? No, él te va a decir, yo corto la calle porque salgo en los diarios y a mí mi destino se juega en las PASO, que es una encuesta, entonces no me mandes al cuarto oscuro, déjame que haga ripolismo en la calle. Ahora se le baja el rango a una elección calificándola prácticamente de encuesta, que es lo que da la sensación que son las PASO, pero también digo, a la gente eso como lo repercute, la gente, la verdad, va a votar sabiendo que vota un presidente en las PASO, o la que vale, siente también la gente que es la de octubre. No sé, no tengo... Como decía, hablo de la gente, es muy amplio, no he venido aquí en condiciones amplio de responder esa pregunta, no sé lo que piensa la gente. La gente creo que más bien sufre, tener que ir a votar. Argentina sufre el dominio de una casta política, de tipos que ingresan a la política a los 20 años y no se van nunca más. Acá nadie se va del sistema, se va inflando la burbuja de los cargos públicos, todo el que entra no sale, hay viejos de 50 años que siguen militando en la juventud de su partido, se tiñen el pelo, eso es horrible, o sea, porque además la política es una maquinaria de producir fracasos, siempre se vive en la emergencia, siempre todo anda mal, todo sale mal, entonces la gente también sufre eso. Y creo que tiene, porque el pueblo es saludable, tiene la ilusión de cambiar las cosas a través de las urnas, y trata de hacerlo, y creo que a veces lo logra. No, bueno, es muy positivo, obviamente. Faltan 15 meses para el cambio de gobierno. Un año para las PASO, un poquito menos. Un poquito menos para las PASO y 15 meses exactos para el 10 de diciembre de 2015. ¿Qué panorama enfrenta el gobierno? Cristina, Axel Kicillof como ministro de Economía. ¿Por dónde pasan las claves de este último año y medio en materia, menos de un año y medio, 15 meses, en materia política y económica? No, económica no sé, porque eso es una ciencia que no practico, pero en política creo que hay un elemento
creciente ya desde un tiempo, desde hace un año o más, de incertidumbre, porque en la Argentina los tres principales cargos, que son Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Presidencia, no tienen reelección. Y en cualquier sistema del mundo, al no tener reelección, se produce un periodo de incertidumbre. Si además le agregás que los problemas que los gobiernos debían resolver no se han resuelto, sino que trasladan hacia adelante, la incertidumbre se va demostrando en la corrida contra el peso, la gente que se sale del sistema, la inflación. Todos esos son productos de la incertidumbre. Y creo que viene un periodo de incertidumbre. Sí. Ahora, eso lo produce el propio sistema. Ejemplo, si el peronismo dijera hoy quién va a ser su candidato a presidente el año que viene, generaría un envión de certidumbre descomunal. Sí. Ahora hay que tener... ¿No queda medio lejos? Pero hay que vender certidumbre. Sí. Primero hay que decir lo que uno va a hacer, cosa que los políticos en Argentina no dicen. Todos asumen a los cargos sin mandato, hacer lo que les da la gana. Si Cristina en 2011 decía que iba a estatizar YPF, no sé si el resultado electoral era ese. No, totalmente. O sea, hay que decir lo que vas a hacer. Y después tienes que darme certidumbre. Yo te pago el sueldo a vos como político que me digas qué vas a hacer y que me des tranquilidad. Acá te venden exasperación, te venden secretos, te venden sorpresas. Todos juegan a ser magos. Sí. Si el peronismo dijera, mi candidato es este, seguro que tranquilizaría mucho los ánimos. Ahora, hay que tenerlas de acero, porque vos tenés que pagar el costo de hacerlo. Es decir, aguantarte la fiesta de lo que van a festejar y aguantarte la